Hola, ¿cómo están? Es un gusto para mí platicar con ustedes. Pues bueno, les voy a platicar algo que mi papá me contó, pero pues es por historia también de mis abuelos. Mi papá nos decía que en una ocasión cuando él era niño, mi abuelo ven que les decía que era de Guadalajara. Pues dice que una vez fueron a Guadalajara. Él dice que está la Jalisco. Bueno, pues ahí dice mi papá que llegaron a un lugar donde hacían alfarería, que era un lugar muy grande. No sé si mi abuelo tenía tíos o algunos familiares por parte de su papá, pero mi papá dice que él estaba afuera con mis tíos y que estaban viendo ollitas y como cosas que hacen de barro, ¿no? Pero ellos estaban pues jugando porque prácticamente pues ellos eran unos niños. Pero dice mi papá que mi abuelo se salió muy enojado y que dijo, vámonos, ya no vamos a regresar nunca aquí, no sé qué. Ese es el único recuerdo que mi papá tiene en Guadalajara de alguna familia de mi abuelo. Y yo le pregunté, ¿pero quiénes eran? Que dice, no sé, es que eso es como un recuerdo así vago que tengo, ¿no? Entonces lo que mi papá nos platicaba es que dice que mi abuelo, bueno, mi bisabuelo, ¿verdad? Era un general que estuvo en la revolución. De hecho, no lo sé ese dato, pero mi papá dice que él, pues, fue como de los que promulgaron la Constitución de 1917. O sea, mi papá dice que él aparece en el acta. Yo la verdad lo he buscado y no lo encuentro. Em, Mi bisabuelo se llamaba Dionisio Mariscal. Lo único que he encontrado es una calle, y eso porque yo trabajaba por ahí, por la colonia Juan Escutia, aquí en la Ciudad de México. Hay una calle que se llama General Dionisio Mariscal. Es interesante, pero tampoco tengo la certeza de que así sea, ¿verdad? Lo que sí es que hay datos que yo me he dado la tarea a buscar, puesto que mi abuela, o en este caso mi papá, pues nos llegaron a platicar. Y por ejemplo, lo del voto de la mujer fue en el 53. Eso no me lo dijo mi abuela, yo lo busqué, que fue en 1953 y me parece que el presidente que estaba era Ruiz Cortines, cuando las mujeres empezaron a votar. Pero bueno, esos datos no crean que yo me los grabé y mi abuela me los dijo, no. Eso yo lo busqué, al igual que lo que mi papá decía, ¿no? Hay un acta de lo que es la Constitución. Sin embargo, no he encontrado el nombre de mi bisabuelo. Mi papá, o más bien mi abuelo, nunca supo qué pasó. Si él se fue, si andaba en la revolución y murió. No tenemos muchos datos de él, solo su nombre. Y como decía mi papá en aquella ocasión que fueron a buscar a esa familia o alguien, ¿no? Pero pues mi papá era un niño, entonces él dice, ni siquiera sé dónde era ese lugar. Recuerda que decía que era Tala, que es donde había nacido mi abuelo, pero pues bien a bien, no. Ahora sí que es un dato que se quedó ahí. Es por eso que ahora que ya no está mi papá, pienso, ¿por qué no le pregunté más? ¿Por qué no platiqué más con él? De muchas otras cosas, porque ellos, al igual que toda la gente, pues tienen una historia y muchas veces la dejamos pasar.
Y sería bueno, ¿no? El continuar platicando con nuestra gente que tenemos ahora y quien tiene a sus abuelos, pues que nos platiquen. Mis abuelos, pues prácticamente fueron el tiempo de la revolución, tanto los de mi mamá como los de mi papá. Aunque unos eran de campo, ya que mis abuelos maternos vivieron en Guadalajara. Y bueno, esa es igual otra historia que también les voy a contar. Ellos perdieron todo en la revolución y por eso tuvieron que emigrar a la Ciudad de México. Y mis otros abuelos pues eran de aquí de la ciudad. Pero pues es muy interesante. A mí me gusta mucho platicar todo eso y que no se quede en el olvido. Pues muchas gracias nuevamente por escucharme y los espero en otro video. Y agradezco mucho a los que me ven. Ojalá y que ustedes también me ayuden a compartir estos videos y que a su vez ustedes también compartan las historias que tengan de su familia, porque es bonito. A veces lo dejamos perder, pasa el tiempo y ya no nos acordamos. O muchas veces ni siquiera sabemos datos que pasaron. Bueno, pues muchísimas gracias y estoy con ustedes en un próximo video. Cuídense mucho. Bye.